Entonces, continuando con el trabajo práctico anterior, vamos a ver el ejercicio 5, que es un elemento que se utiliza generalmente en guías de onda o en líneas de transmisión para realizar mediciones de una manera sencilla, ya que los instrumentos de medición propiamente dicho que se utilizan son bastante elementales, como por ejemplo un voltímetro. ¿En qué consiste? Es básicamente un tramo de línea en la cual vamos a considerar que todo uno de los extremos corresponde a un circuito equivalente, que es un generador con una determinada impedancia, ¿bien? Que va a representar la impedancia de todo el resto del circuito hasta este punto de este elemento de medición que lo denominamos sonda, y lo mismo ocurre con el resto de la línea, o sea, todo el resto de la línea va a terminar comportándose como un circuito equivalente de una impedancia de carga. ¿Cómo es este dispositivo? Básicamente el que vemos acá es adaptable a una línea coaxial, pero en realidad se pueden conseguir para distintos elementos o distintos tipos de guías de onda o de líneas de transmisión. Es básicamente un tramo de línea en el cual se le ha practicado, en este caso, una ranura en la parte superior, a través de la cual ingresa una sonda. Esto es un conductor, y que a su vez este conductor tiene forma, digamos, de tipo cable coaxial, cuya cubierta exterior hace un contacto eléctrico con la cubierta exterior de este dispositivo o esta sonda. Entonces, este elemento, en realidad, este conductor que ingresa, lo que hace es servir para que se induzcan sobre este conductor, eh, eh, digamos, una diferencia de potencial debida al campo eléctrico de las ondas que están presentes en la línea. Y tiene la posibilidad de deslizarse de un extremo al otro, de tal manera que si se presentara, por ejemplo, una onda estacionaria de tensión, debido a una desadaptación de impedancia entre la línea y la impedancia de carga, aparecería entonces esa onda estacionaria, y al desplazarnos a lo largo de este dispositivo, se irían induciendo distintas magnitudes de tensión, de diferencia potencial, de tensión eléctrica en este elemento, que es la punta de la sonda, y finalmente pueden ser determinadas o pueden ser leídas en el detector y en el instrumento de medición. Para ello se acompaña, digamos, la posición en donde ubicamos el elemento deslizante de la sonda con una escala graduada, ¿bien? Que generalmente va graduada desde el extremo de carga, como vemos acá en 0, y va aumentando hacia el extremo del generador. Esto es porque generalmente la impedancia de carga suele ser conocida, y de alguna manera podemos deducir cómo es el comportamiento respecto de ella. Esta distancia a veces puede figurar el 0, como vemos acá, o a veces simplemente es la distancia que hay desde el extremo en donde se conecta el resto del circuito, y como la ranura no llega hasta el extremo, comienza a medir, por ejemplo, en 10, 7 centímetros, etc. Entonces vamos deslizando esta sonda, vamos a ir midiendo las distintas amplitudes de la tensión, y dado que es una onda estacionaria, estos van a ser valores fijos, de tal manera que vamos a poder determinar una posición para los valores mínimos y una posición fija para los valores máximos. Otra característica que tiene es que digamos, de selección o de uso, es que la impedancia de este dispositivo tiene que ser igual a la impedancia de la línea a la que está conectado, para que no presente una desadaptación de impedancia y este tramo de línea se comporte exactamente de la misma manera que se comporta el resto de la línea. En este caso, va a estar conectada en particular a una línea de
50 ohm. Generalmente los valores de este tipo de dispositivos son valores reales porque son tan pequeños que las variaciones que pudiera llegar a haber de impedancia debido a las pérdidas son, digamos, las podemos descartar, las podemos considerar que son despreciables. En particular, en este ejercicio lo que plantea es que se detecta una diferencia de potencial entre el valor máximo medido y el valor mínimo medido de 3 veces. La distancia desde el extremo de carga a donde se detecta el primer mínimo es de 12 centímetros y luego, desplazando la sonda a lo largo del dispositivo de medición, a los 30 centímetros determinamos otro valor mínimo. De tal manera que, si lo podemos dibujar de alguna manera, lo que tendríamos sería un valor mínimo que estaría a los 12 centímetros, ¿bien? Y luego el otro mínimo está a los 30 centímetros y ahí seguiría la onda de tensión. Bien, estos serían entonces los dos valores mínimos detectables. ¿Por qué generalmente se trata del valor mínimo? Fíjense que en el valor mínimo hay un cambio muy abrupto de pendiente. Digamos, pasamos de una pendiente negativa a una pendiente positiva, en donde esto implica que cualquier variación de tensión que podamos detectar en el detector o en el elemento de medición, apenas nos desplacemos hacia un lado y el otro, rápidamente va a ir aumentando en cualquiera de los dos sentidos. Mientras que en los máximos, como estamos en una zona en donde la variación tiende a ser cero, nos tenemos que desplazar una gran distancia para empezar a ver una diferencia de potencial. Entonces es mucho más fácil, desde el punto de vista de la detección, detectar un mínimo que detectar un máximo. Bien, vamos a borrar entonces esto para poder ver. Con estos valores, lo primero que podemos determinar es lo que le denominamos relación de onda estacionaria, que no es otra cosa que establecer una relación entre el valor máximo que va a tomar esa onda estacionaria respecto del valor mínimo. Dado que esto es un cociente entre dos magnitudes físicas del mismo tipo, es un coeficiente adimensional, o sea, no tiene unidades. Reemplazando por los valores que vemos que esta relación es de 3. Vamos a experimentar o vamos a ver más adelante que esta relación de onda estacionaria es una buena ayuda para determinar, por ejemplo, si existe una desadaptación de impedancias, dado que en el caso de que no hubiera una onda reflejada, simplemente tendríamos la presencia de la onda incidente, por lo tanto, el valor máximo y el valor mínimo, o sea, no tendríamos una onda estacionaria, por lo tanto, el valor máximo y mínimo serían iguales, y esta relación de onda estacionaria sería igual a la unidad. Mientras que si tuviéramos una desadaptación de impedancia del mismo estilo que veíamos en el ejercicio número 1, en donde toda la onda incidente se ve reflejada completamente de regreso, el valor máximo y el valor mínimo, o mejor dicho, el valor mínimo sería cuando se cancelan mutuamente las dos ondas y por ser de la misma amplitud el valor es cero. Reemplazándolo en esta ecuación, vemos que este coeficiente ρ o ρe por simplificación de relación de onda estacionaria sería igual a infinito. Quiere decir que este es un coeficiente que va a variar entre la unidad e infinito y siempre va a ser de tipo positivo porque tomamos los valores absolutos, máximos y mínimos. Otra forma de determinar cuál es el grado de desadaptación de impedancia de la carga respecto de la línea es a través del coeficiente complejo de reflexión. Este es un número complejo, como el nombre lo indica, y obviamente que por las características que tiene nos va a determinar de alguna manera o nos va a cuantificar
qué cantidad de energía es reflejada respecto de la energía incidente que está llegando a ese punto. La relación que hay entre este coeficiente, el módulo o el valor, la magnitud de este coeficiente complejo de reflexión y la relación de onda estacionaria está dada por esta expresión que en este caso da igual a 1 medio. Ya lo vamos a volver a analizarlo un poco más en detalle, digamos, cómo varía este coeficiente complejo de reflexión y qué es lo que significa. Otro de los datos que podemos obtener, dado que tenemos dos parámetros en donde encontramos los valores mínimos, es recordar que la onda estacionaria tiene la particularidad de que se repiten las fases, pero en lugar de hacerlo como en una onda cualquiera, que las fases se repiten cada una longitud de onda, como la onda estacionaria es la composición de la onda incidente y de la onda reflejada, estas fases se van a repetir cada media longitud de onda. Entonces, teniendo en cuenta que hay una diferencia, acá hay un pequeño error, hay una diferencia entre un mínimo y el otro de 18 centímetros, entonces la media longitud de onda estacionaria corresponde a 18 centímetros. Acá está mal este ejercicio, está mal resuelto. De tal manera que una longitud de onda completa va a corresponder a 36 centímetros o 0,36 metros. Siguiendo con este razonamiento que habíamos visto antes, podemos obtener, digamos, el coeficiente o la constante de fase que está relacionada con la longitud de onda a través de la expresión que vemos, de tal manera que podemos calcular el coeficiente de fase. En este caso particular, como dijimos que era una línea de tipo, digamos, la impedancia es real, podemos considerar la línea ideal, con lo cual y la impedancia de la línea es exactamente igual a la impedancia de este elemento de medición. Sin embargo, habíamos visto en la clase anterior que una desadaptación de impedancia en la carga era la causante o el motivo por el cual se reflejaba la onda y aparecía esta onda reflejada. Entonces queremos encontrar una relación entre esta onda reflejada a través de este coeficiente complejo de reflexión y la desadaptación de impedancias. Y esto lo podemos obtener a partir de las expresiones o el valor de la impedancia de carga respecto de la impedancia característica. Y están relacionadas a través de esta expresión, en donde la impedancia de carga va a estar relacionada a través de, digamos, a partir de la onda incidente a través del coeficiente complejo de reflexión. Y esto nos da una idea, o sea, el coeficiente complejo de reflexión es una forma de determinar la desadaptación de impedancias en función, de la desadaptación de impedancias en función de la diferencia que haya entre ellas, y por lo tanto nos va a dar idea también de la magnitud de la onda reflejada debido a esta desadaptación de impedancias. Lo siguiente que nos pide determinar es, aparte del valor de la impedancia de carga que lo obtuvimos acá, es también cuál es la fase que tiene, porque de esta manera nosotros podemos llegar a determinar el valor, dado que únicamente tenemos el coeficiente, pero nos faltaría la fase, ya que probablemente la impedancia de carga sea un número complejo, como habíamos visto en los ejercicios anteriores, que no solamente va a producir la reflexión de la carga, sino que va a producir también un desfasaje entre la onda de tensión y de corriente. Entonces, ¿cómo lo determinamos esto? Recurriendo a la expresión de la fase
de una ecuación de onda convencional. Como no tenemos la parte, o sea, nos vamos a referir únicamente a la componente fasorial o la componente espacial de la onda, vamos a considerar únicamente el término que está en función del coeficiente de fase, más una diferencia de fase inicial, que es aquella que, en el caso particular del ejercicio, va a estar determinada por la diferencia de fase que produce la impedancia de carga. Y sabemos que esto se va a repetir cíclicamente cada media longitud de onda, que es un poco lo que nos está dando esta expresión. De tal manera que la diferencia entre los mínimos va a estar, o la podemos representar a través de este término de esta igualdad. El primer mínimo se va a dar cuando el término n, que es simplemente un número entero, sea igual a 0. Igualando esta expresión a 0 y despejando de la ecuación que habíamos visto anteriormente, podemos despejar el coeficiente, el ángulo de fase inicial producido por la carga, que en este caso es de 36 grados. Entonces, como ya tenemos el módulo del coeficiente complejo de reflexión y tenemos el desfasaje que produce, podemos determinar el valor complejo, ya sea expresado en forma exponencial o en forma binómica, del coeficiente complejo de reflexión, reemplazándolo en la ecuación que habíamos hallado, que me relaciona la impedancia de carga con la impedancia característica y el coeficiente complejo de reflexión. Podemos determinar la forma binómica de la impedancia de carga, y obviamente, si hiciéramos los cálculos, podríamos determinar el módulo y la fase del mismo. Bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a avanzar un poco más en la resolución de los ejercicios. Vamos a ver el otro ejercicio que plantea el trabajo práctico y que está dentro de los ejercicios resueltos, que lo que nos pide es determinar el corrimiento de fase que se produce en una línea de transmisión, en este caso compuesto de un cable coaxial que tiene unos 50 metros y que es usada en una red de tipo red de área local. Esto, si bien quizás ustedes no lo han visto, pero en general, obviamente en los inicios de las redes de área local se utilizaban cables coaxiales, mucho después viene la aparición de los cables de tipo FTP digamos los cables trenzados, y obviamente ya sea blindados como los UTP o perdón, sin blindar como los UTP, o blindados como los STP o FTP. Este tipo de cables también hoy en día se siguen usando cuando se quieren conectar equipos informáticos entre sí, pero en una distancia muy larga. Entonces, para evitar las pérdidas, se siguen utilizando en algunos casos los cables de tipo coaxil grueso, como es este que está acá. Entonces, nos pide encontrar, por un lado, el retardo de tiempo introducido por el cable. Esto es debido, como habíamos visto, a que la onda progresa con una velocidad de fase dada, y no es infinita, y por último, y esto obviamente también va a estar asociado a una variación en la fase de la señal, y por otro lado también determinar las características de la atenuación que va a introducir este tipo de línea en la señal que nosotros hayamos colocado. Para ello lo que hacemos es recurrimos a los datos, a la hoja de datos del fabricante de este tipo de cable, y obtenemos los siguientes valores. Que su impedancia es de, a ver, vamos a hacer un poco de zoom, su impedancia característica es de 50 ohm, bien,
que tiene una capacitancia dada por la hoja de datos, un factor de velocidad y un coeficiente de atenuación. Fíjense que nos está dando el coeficiente de atenuación ya directamente resuelto. Este es coeficiente de atenuación unitario porque está dado por, en este caso, en vez de una unidad de longitud cada 100 metros, pero ya nos lo da completamente calculado. Sin embargo, los otros parámetros, o sea, esto estaría relacionado, como vimos, con la resistividad y la conductividad del conductor. Sin embargo, nos da un solo de los parámetros que nos van a permitir calcular la velocidad de fase, que es la capacitancia. Recurriendo a lo que sabemos, considerando que la impedancia de la línea, en el caso de que no tengamos pérdida, o sea, que la velocidad de fase, digamos, no va a variar, y que por otro lado, si la línea fuera ideal, podríamos establecer una relación entre la capacitancia y la inductancia a través de la impedancia característica, considerando un tramo de cable de muy bajas o reducidas pérdidas. Simplemente aplicando esta ecuación lo podemos llegar a determinar. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Es a partir de la ecuación de la impedancia, despejamos la raíz cuadrada y despejamos la inductancia, que ese es el valor que acá, hemos encontrado acá. ¿Y para qué me sirve esto? Me sirve para calcular el tiempo de demora o el tiempo de retardo de la señal. ¿Y cómo lo obtenemos? En función de estos parámetros. Recuerden que la relación de LC, la raíz cuadrada de LC, de 1 sobre la raíz cuadrada de LC, es la velocidad de fase. Por lo tanto, si lo expresamos por unidad de longitud, en el caso del metro, podemos despejar el tiempo que va a tardar esa señal en recorrer un metro. De esta manera, podemos expresar el tiempo de retardo por unidad de longitud, que es lo que hemos encontrado. Dado que nos dan como dato que la línea es de 50 metros, podemos despejar el tiempo de retardo total en esa línea de 50 metros, que va a ser de 242,5 nanosegundos. Por otra parte, nos dan cuál sería la frecuencia de operación de esta línea, que sería para señales de 10 MHz, con lo cual podemos obtener el periodo de esa señal. Teniendo en cuenta el periodo de la señal y el tiempo de retardo, podemos calcular cuál es la diferencia de fase que va a haber entre una señal en un instante dado en un extremo de la línea, en el extremo, por ejemplo, del generador, respecto del extremo de carga. O sea que acá vemos también que se cumple un poco lo que habíamos dicho en los ejercicios anteriores, que en dos puntos de la línea, en un mismo instante de tiempo, los valores de la onda de tensión y de corriente son distintos. De tal manera que en este caso, suponiendo que es una onda periódica de 10 MHz, en un instante dado hay una diferencia de fase entre un extremo y el otro de la línea de 76 grados. Considerando ahora la atenuación por unidad de longitud a 100 metros, simplemente podemos determinar cuál es la atenuación por unidad de longitud, y por último, multiplicándola por la longitud de la línea, podemos obtener la atenuación total. Para calcular la velocidad de fase tenemos dos formas. Una es a través de los parámetros LC, como habíamos visto, y hay otra forma que es mucho más sencilla, que es simplemente utilizar ese factor de velocidad que nos habían dado como dato inicialmente, bien, en donde este factor de velocidad, que es uno de los parámetros característicos de la línea, no es ni más ni menos que la relación que hay entre la velocidad de fase propia de la señal en este medio, en esta línea en particular, respecto de la velocidad de la luz, que es lo que hemos hecho acá. O sea, hemos multiplicado a la velocidad de la luz,
que acá simplemente la hemos expresado con 4 cifras significativas, multiplicándola por el factor de velocidad, obtenemos esta expresión en función de, digamos, esta expresión en metros por segundo, que esta sería la velocidad de fase, y como vemos, es el 66% en realidad de la velocidad de la luz. Teniendo en cuenta la velocidad de la luz, podemos determinar cuál es digamos, el periodo de la señal expresado por, digamos, como la inversa de la velocidad. Podemos determinar cuál es la variación de fase por unidad de longitud. Y esto, digamos, nos puede determinar, o sea, nos puede servir para distintas cosas. Una era para calcular la longitud de onda, que lo podemos hacer utilizando, digamos, la variación de fase, o simplemente, como vimos anteriormente, relacionando la velocidad de fase con la frecuencia. En este caso nos dice que la longitud de onda va a ser de aproximadamente unos 20 metros, con lo cual, si recordamos que la línea tenía 50 metros, quiere decir que vamos a tener dos longitudes de ondas completas y una fracción más, lo cual explica esta diferencia de fase que habíamos visto inicialmente entre un extremo y el otro de la línea. Y teniendo en cuenta esto, vemos que la fase va a variar en 0,32 radianes por cada metro de longitud. Si recordamos que una diferencia de fase completa es en 2pi, si multiplicamos vamos a también poder obtener este valor de la longitud de onda a partir de ese parámetro. Y con esto podemos describir completamente las características de la línea. Ahora bien, ¿para qué nos sirven estos parámetros? Bueno, uno de los más interesantes tiene que ver con, por ejemplo, los protocolos que se utilizan en las líneas de transmisión, y particularmente aquellas que se utilizan en las redes de área local, en donde todos los usuarios que están conectados tienen la misma posibilidad de utilizar esta línea de transmisión. Entonces, para saber si hay un usuario que está haciendo uso de la línea, tengo que tener en cuenta que si alguien empezó a transmitir, va a demorar estos 242 nanosegundos una señal puesta en un extremo en llegar al otro extremo de la línea. Entonces, evidentemente, tengo que por lo menos esperar un tiempo parecido a este para poder determinar si hay otro usuario transmitiendo en la línea o no. Se espera un poco de tiempo más, y si no se detecta señal en la línea, esto es, si no hay un potencial en esa línea, yo puedo ocuparlo. Ese tipo de algoritmos son los que implementan los protocolos de tipo Ethernet o los de la familia del 802.3 o .2.11, para determinar en una red de área local si existe uso de la línea. Entonces, uno de los parámetros que hay se basa en esta característica de la línea, que es esperar un cierto tiempo determinando si hay actividad en la línea para saber si se puede utilizar o no. Y ello es debido a que, como dijimos, la velocidad de fase o de propagación de la onda es finita y relativamente lenta con respecto a la velocidad de la luz. Por último, vamos a ver dos ejercicios que en realidad, más que nada, quería presentárselos para que ustedes vieran un poco todo esto que hemos estado hablando, que muchas veces, digamos, en las líneas de transmisión, para poder caracterizar al medio, ya no solamente depende de las características del dieléctrico, como era en el espacio abierto, sino que, como vimos, la velocidad de fase, la impedancia van a depender de la inductancia y de la capacitancia. Si nosotros obtenemos alguna de ellas,
podemos determinar en relación a la impedancia cualquiera de las otras dos. Hay una relación de dependencia entre ambas. Entonces vamos a ver que para el mismo tipo de material, dependiendo cómo es la confección de estas líneas de transmisión, van a variar estos parámetros de la línea. Bien, entonces lo que nos presenta este problema es determinar la capacitancia, la inductancia y la impedancia característica en una línea que está conformada de forma coaxil, que tiene un material dieléctrico cuya permitividad eléctrica relativa es 2.3 y que tiene las siguientes características. El conductor interno tiene un diámetro de casi 2 milímetros y el externo de un poco más de 7 milímetros. Y por último, ver qué es lo que deberíamos hacer si quisiéramos que esa línea presentara una impedancia característica de 75 ohm, que es una de las impedancias frecuentemente usada en comunicaciones y particularmente en lo que tiene que ver con la transmisión en los sistemas de televisión. De las tablas, en realidad estas son ecuaciones que se pueden calcular digamos, en forma directa. De hecho, hay un ejercicio en los trabajos anteriores en donde ustedes tenían que calcular la inductancia y la capacitancia de la línea en función de las características de un cable coaxil. De la misma manera se puede calcular la impedancia característica de la línea. Pero muchas de ellas ya vienen tabuladas. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Es simplemente hemos tomado de una tabla el valor de la impedancia y fíjense que es una relación entre que tiene en cuenta, por un lado, un factor de forma, que tiene que ver con la forma de esta ecuación. Por otro lado, tiene en cuenta las características del dieléctrico y también las dimensiones físicas. O sea que para la misma, el mismo tipo de línea, que sería el cable coaxil, que nos dan este tipo de ecuaciones, si yo cambio, o si de alguna manera se alteran los diámetros de los cables externos e internos, o bien se reemplaza el dieléctrico que hay entre ellos, puedo cambiar las características. Con las que nos dieron la impedancia es de 60 ohm. Utilizando también los cálculos que habíamos visto anteriormente, o simplemente por tabla, como hemos visto, podemos determinar también la capacitancia. Y, como vimos en el ejercicio anterior, con la impedancia y la capacitancia podemos despejar la inductancia de la línea. En el caso particular de que quisiéramos determinar, como dijimos, que la impedancia fuera de 75 ohm, lo que hacemos es despejar de la ecuación que encontramos y despejar el valor de A. En este caso, dado que A es el radio, el diámetro del conductor interno tiene que ser de 2,3 milímetros en lugar de 1,95 como habíamos visto. Lo que vamos a ver en el ejercicio siguiente, que es el ejercicio 13, es otro tipo de línea de transmisión. En este caso, es una línea de transmisión elaborada en un circuito impreso, en donde tenemos una placa sobre la cual hay un sustrato de teflón que tiene la misma permitividad relativa que habíamos visto antes, con un espesor menor a 1 milímetro, y por encima de él hay un depósito de cobre que forma una pista que tiene estas dimensiones, o sea, 3 centímetros y algo de largo, y 2 milímetros y un poco más de ancho. Entonces lo que necesitamos es determinar la impedancia característica. Para ello, buscamos entre los distintos tipos de configuraciones que hay y vemos que este tipo de configuración es el que tenemos, donde tenemos una placa de cobre, un dieléctrico y una tira de cobre por encima. A este tipo de configuraciones se le conoce como microtiras o línea de transmisión por microtiras o strip line.
que es un tipo de configuración bastante común en los diseños de circuitos impresos para alta frecuencia. O sea, en realidad trabaja en cualquier frecuencia, pero en particular para alta frecuencia nosotros necesitamos saber cómo se va a comportar este tipo de configuración. Para eso buscamos en las tablas y lo primero que me dice es que necesito determinar la relación que hay entre el espesor y el ancho de la tira. Y para esto, o sea, el espesor del sustrato y el ancho de la tira. Y que tiene que, si está comprendido dentro de estos parámetros, la tabla me indica que la expresión de cálculo es esta que vemos acá, que como vemos es mucho más compleja que en el caso de la línea coaxil, porque obviamente en una línea coaxil la distribución de los campos eléctricos y magnéticos es bastante sencillo. Sabemos que el campo eléctrico va a estar orientado entre los conductores, bien, a ver si volvemos un poquitito para atrás, el campo eléctrico va a estar del conductor central de forma radial al conductor externo, mientras que los campos magnéticos van a estar de forma concéntrica a los conductores solamente en el interior de los mismos. O sea que es una distribución de campos bastante sencilla. Mientras que en las strip line, digamos, esta configuración de campos va a ser compleja, porque vamos a tener líneas de campo entre los dos, como si fuera una especie de capacitor de placas paralelas, pero a medida que nos vamos alejando, bien, las líneas de campo empiezan a tomar formas un poco más complejas. Esta configuración de campo mucho más compleja, en realidad, se termina reflejando en la configuración, o mejor dicho, en la expresión matemática del cálculo de la impedancia, en donde además la permitividad eléctrica ya no se calcula directamente con respecto al material, sino que es a través de una expresión o a través de una ecuación que es la que presentamos a continuación. De tal manera que reemplazando los valores de el espesor, bien, que dijimos que era de poco menos de 8 décimas de milímetro, y del ancho de la tira, en este caso de 2,3 milímetros, fíjense que acá no hace, como es una relación, y esto termina siendo un coeficiente, en realidad simplemente tenemos que expresarlo en las mismas unidades, no hace falta que sean expresadas en metros. Sí, la permitividad relativa, que es 2,33, también es un coeficiente dimensional, con lo cual toda esta expresión termina siendo también un número adimensional, como vemos acá. Reemplazándolo en la expresión de la impedancia característica, vemos que esta configuración en particular nos garantiza una impedancia de aproximadamente 50 ohm. Y esta, como sabemos, es una de las impedancias comunes que se utilizan en las líneas de transmisión. De hecho, es la más común que es utilizada. Entonces, un poco, estos dos ejercicios, obviamente no me interesa que se aprendan de memoria estas expresiones, pero sí que sepan que están tabuladas, están estudiadas, y en el caso de que hubiera que hacer un diseño muy particular, muy especial, de una configuración sobre un circuito impreso, que no coincidiera con lo que está tabulado, ahí sí no hay otra posibilidad que recurrir a cálculos mucho más complejos, normalmente realizados con el uso, con la ayuda de software, que, digamos, utilizan el cálculo por elementos finitos para poder determinar fundamentalmente la distribución del campo eléctrico y magnético para luego determinar las características de la línea, como en este caso la impedancia o la capacitancia o la inductancia del mismo.